Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos enseñas. En esta hora oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta hora, tocando las vidas, ministrando de una manera especial. Tu palabra no vuelve vacía y creemos en esta hora que es usted, Señor, quien nos habla. Por eso permítenos ser esas personas en la cual, Señor, podemos ser buenos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un pasaje donde podemos mirar que Jesús iba a Jerusalén, nos dice la palabra. Jesús iba a Jerusalén porque iba a ser crucificado. Amén. Y en ese caminar de Jesús, en ese trayecto de ir a Jerusalén, la palabra nos enseña que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando la Escritura nos habla de Samaria, nos habla de aquel lugar donde hay unas personas que no se relacionaban con los judíos. Los samaritanos no se relacionaban con los judíos. Amén. Entonces, precisamente en ese escenario, en esas fronteras, es donde nosotros podemos ver que Jesús va a entrar en una aldea. Y cuando Jesús está próximo a entrar a esa aldea, la Escritura nos está diciendo que le salieron al encuentro a Jesús 10 leprosos. Amén. Es común ver que Jesús hace milagros, que Jesús sanaba a una persona paralítica, quizás a 2 ciegos, quizás, ¿verdad?, a un hombre leproso. Ya Jesús lo había hecho, pero en esta oportunidad podemos ver que no es uno, que no son 2 aquellas personas que están en esta condición, sino que es un grupo de leprosos que está en aquel lugar. Y mire que para estos leprosos poder llegar donde estaba Jesús, ellos tenían que haber llegado a un acuerdo. Amén. Aún en la condición en la cual aquellos hombres se encontraban, ellos pudieron llegar a un acuerdo porque tenían un propósito en su vida y era que Jesús los escuchara. Amén. Qué importante entonces poder mirar que allí estaban aquellos leprosos que habían sido excluidos de la sociedad, que habían sido dejados de lado, que no se podían relacionar con personas que no padecían esta enfermedad, pero que ellos encontraron un lugar en el cual se identificaron y pudieron entablar una relación como grupo. Es decir, que ellos reconocían la condición en la cual ellos se encontraban. Quizás el proceso no era el mismo, pero la enfermedad que estaban padeciendo era la misma. Quizás unos estaban más avanzados en aquella condición, otros podían estar empezando, otros podían estar en la etapa final. Era una enfermedad, como ya lo hemos escuchado, en diferentes oportunidades que afectaba la piel, la parte física, afectaba los órganos externos, pero también afectaba órganos internos. Es decir, que era una enfermedad
degenerativa, una enfermedad, ¿verdad? En la cual había un proceso en el cual la persona sufría mucho, en el cual la persona se dolía mucho por la condición que estaba viviendo. Y allí estaban aquellos hombres leprosos que se tuvieron que parar a lo lejos. Pero sabe, aún a lo lejos, ellos pudieron entender quién era Jesús. Aún cuando ellos estaban siendo excluidos de la sociedad, pudieron haber entendido quién estaba pasando por aquel lugar, porque sabe, hoy hay personas que se encuentran en circunstancias difíciles de su vida, que están atravesando un momento duro, que están quizás en esa lepra del pecado, alejados de Dios, pero que si ellos claman desde lejos, desde allí, de la condición en la cual se encuentra, hay alguien que les va a responder. Amén. Una lepra, una enfermedad de la piel, pero que hoy nosotros podemos decir que el mundo, ¿verdad? Encontramos personas que están con una lepra espiritual, que poco a poco su vida se ha ido gastando, poco a poco su vida se ha ido destruyendo por la condición en la cual se encuentran. Muchas veces ellos mismos se han excluido, se han alejado de Dios, las personas los han hecho a un lado por la condición de vida en la cual ellos se encuentran. Y aunque ellos eran conscientes de la realidad en la cual se encontraban, ellos también eran conscientes de quién estaba en aquel lugar. Aquellos leprosos sabían quién estaba allí, porque cuando la Escritura nos está diciendo que ellos se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aunque ellos estaban lejos, aunque no se podían acercar a Jesús, a las demás personas que acompañaban al maestro, había algo que ellos podían utilizar y que les podía posteriormente acercar no solamente a Jesús, sino a la sociedad y a su familia, y era su voz. Ellos pudieron clamar al maestro, ellos pudieron levantar la voz, y hoy en día se hace necesario que el ser humano pueda levantar su voz a Dios, pueda levantar un clamor, pueda orar y pueda volverse al Dios Todopoderoso. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Allí la Escritura no nos está diciendo que es para unos pocos, no, es para todo aquel que decide clamar, y es precisamente allí donde está la diferencia. Hoy estamos aquí no porque seamos perfectos, sino porque hemos reconocido que hay una necesidad de Cristo en nuestra vida, y así como aquellos hombres clamaron, un día usted y yo también colocamos nuestra mirada en el Maestro. Y así como nosotros lo hemos hecho, usted que está allí conectado, que está alejado del Señor, que aún no le ha llamado, no le ha reconocido en su vida, puede levantar su voz, puede clamar al Dios de la gloria y Él le va a responder. Puede clamar a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él le va a ayudar. La Escritura nos está diciendo entonces que ellos alzaron su voz, y mire que están diciendo: Jesús, Maestro. Ellos sabían que en Jesús había una autoridad, que Jesús era el Maestro, que en Jesús había un poder sobrenatural. Y qué importante es cuando nosotros sabemos quién es Jesús. Amén. La autoridad que Él tiene, el poder que Él tiene, no solamente sobre las cosas naturales, sino sobre el pecado mismo. ¿Sabe? Jesús tiene el poder para perdonarnos, Él tiene el poder para sanarnos, pero Él también tiene el poder para salvarnos. Y Jesús precisamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estaban aquellos hombres? ¿En qué circunstancias estaban, verdad? Unas circunstancias duras, difíciles en su vida, pero aquí podemos ver que Jesús no hace acepción de personas, que todo aquel que decida en su corazón, que se disponga a clamar a Él,
Él lo va a escuchar, pero se necesita de personas dispuestas a clamar, a ser determinadas, a decir: hasta hoy estoy en esta condición, yo no quiero seguir así como estoy. Sabe que ellos vieron una oportunidad para que sus vidas fueran cambiadas. Y hoy en día Dios le sigue dando oportunidad al ser humano para que cambie. Hoy Dios le sigue dando oportunidad al ser humano para ser restaurado, para ser salvado, para ser perdonado y para ser cambiado. Amén. Y esos hombres tuvieron determinación. En aquel país quizás había muchísimos más leprosos, pero hubo un grupo que decidió ponerse de acuerdo y pudo reconocer quién era la persona de Cristo. ¿Sabe? Y hoy en día nosotros podemos entender, y se nos ha explicado de muchas maneras quién es Jesús, ¿verdad? Y en una oportunidad Jesús preguntó: ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían que era un profeta, otros decían que era Elías, pero vino una revelación a Pedro en la cual él pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué bueno cuando nosotros tenemos claridad de quién es Jesucristo, cuando nosotros podemos entender de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador del mundo, del amor tan inmenso que Dios nos ha demostrado a través de Él. Y allí habían unos hombres diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y a través de las Escrituras nosotros podemos ver a Jesús como alguien misericordioso. Cuando Jesús veía a las multitudes, las veía como ovejas que no tienen pastor. Y sabes, Jesús era movido a misericordia. Jesús tenía misericordia de las personas, de aquel que estaba perdido. Por eso Jesús iba y podía comer, entrar a las casas de aquellos que estaban perdidos en los pecados, en los delitos, y muchos los señalaban. Jesús podía tener compasión de aquel que no tenía esperanza, de aquel que estaba enfermo, de aquellos que habían rechazado en la sociedad, y allí estaban unas personas que podían reconocer que en Jesús hay misericordia. Y hoy en Jesús nosotros también podemos ver amor y misericordia. Podemos ver una oportunidad para el ser humano ser cambiado, para el ser humano ser sanado y ser limpiado. ¿Sabe? Hoy la humanidad necesita de Dios. Hoy necesitamos de Jesús en nuestra vida. Necesitamos ser perdonados, ser limpiados y alcanzar salvación en nuestra vida. Y eso solamente lo vamos a encontrar en la persona de Jesucristo. Amén. Hasta allí los leprosos estaban clamando, pidiendo misericordia por ellos. Y eso nos lleva a mirar otros momentos y otros pasajes en los cuales también Dios obró en la vida de hombres que no tenían esperanza, ¿verdad? En Mateo nos relata también cómo Jesús pudo sanar a un leproso. En el Antiguo Testamento también podemos ver en una oportunidad como Naamán, no siendo del pueblo de Israel, sino que siendo un extranjero, siendo leproso, Dios lo sanó, ¿verdad? Entonces miramos que tenemos un Dios que no hace acepción de personas, aun cuando muchos pensaban que la salvación era solamente para Israel. Esa salvación hoy ha alcanzado a los gentiles, hoy nos ha alcanzado a usted y a mí, porque en el propósito de Dios estaba que usted y yo le conociéramos a Él. Amén. Estaban clamando, pidiendo misericordia a Jesús, y ellos tuvieron que hacer algo. Hoy Dios nos muestra diferentes maneras, oportunidades a través de las cuales nos podemos acercar a Él.
Dios nos envía un mensaje a través de las redes. Dios nos envía una persona que nos predique en nuestra casa, en la iglesia. ¿Sabe? Hoy en día Dios utiliza diferentes medios para que escuchemos la palabra del Señor, para que nosotros escuchemos de su propósito. Pero hay un momento en el cual usted y yo debemos tomar la decisión si nos acercamos a Él o no. Y aquellos hombres habían escuchado tal vez quién era Jesús, todo lo que Él hacía, cómo había sanado a otros, y quizás ellos pensaron: si lo hizo con otra persona, también lo puede hacer conmigo. Y sabe, si Dios nos ha perdonado a nosotros, nos ha cambiado, nos ha sanado, nos ha dado una nueva oportunidad, también lo puede hacer con usted. Solamente necesita un corazón dispuesto, un corazón que tenga fe, y Él va a obrar. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Que Dios hoy sigue obrando. Y más allá de ser Jesús indiferente, aquellos 10 hombres leprosos, la Escritura nos dice que Él los vio. Cuando Jesús los ve, Jesús ve su condición, y Dios nos ve y nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra condición, y muchas veces el pecado, la condición en la cual nos encontramos, puede llevar al ser humano a decir: yo no soy digno de acercarme al Señor, yo no soy digno de que Él me perdone. Pero sabe, si usted dispone su corazón, si usted reconoce a Cristo en su vida, solamente Él lo va a ver, Él lo va a perdonar, Él lo va a limpiar y Él lo va a restaurar. Cuando Jesús los vio, aun cuando para muchos ellos eran casi que a las personas no lo veían o que pasaban desapercibidos, Jesús sí los pudo ver y pudo escuchar su clamor. Y Jesús les está diciendo: id, mostraos a los sacerdotes. Amén. Diferentes oportunidades Jesús dice: sé limpio, ¿verdad? O recibe el milagro, recibe la vista, recobra la vista. Pero en esta oportunidad Jesús está diciendo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿A qué sacerdotes? Aquellos que estaban encargados y eran los que supervisaban y miraban cuando una persona tenía lepra, y eran ellos precisamente quien daban el diagnóstico para que ellos fueran separados de su familia, de la sociedad, del lugar de empleo, de los amigos. Ellos eran excluidos. Por eso Jesús, según la ley, los está mandando a que se presentaran a los sacerdotes, porque los mismos que lo habían excluido eran los mismos que los iban a revisar y tenían que reincorporarlos nuevamente a la sociedad. Y eso es lo que Dios hace. Dios toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Lo que el ser humano no puede hacer humanamente, hay un Dios todopoderoso que puede obrar milagros, que puede cambiar la vida del ser humano. Y allí estaba Jesús dándole una nueva oportunidad a aquellos hombres leprosos, y los sacerdotes entonces serían testigos del poder de Dios actuando en aquellas personas. Probablemente de esta enfermedad eran muy pocos los que se sanaban. Ahora imagínese usted qué probabilidad podía haber para que 10 leprosos se sanaran. No era un leproso el que se iba a sanar, eran 10 los leprosos que se iba a sanar. Así que aquel grupo de personas sanadas y restauradas por el poder de Dios serían testigos, ¿verdad?, delante de los sacerdotes. Serían testigos de que Jesucristo podía sanar. Y hoy muchos de nosotros podemos ser testigos, familias completas, de lo que Dios hace en la vida de aquel que se dispone en las manos del Señor. Sabe que muchos de nosotros Dios ha hecho milagros. Yo sé que si empezamos a preguntar, muchos de nosotros hemos recibido milagro de parte de Dios. Amén. Hemos sido restaurados en la familia, en el hogar,
Dios nos ha bendecido espiritualmente, económicamente, Dios nos ha sanado, tantas cosas que Dios ha hecho por nuestra vida. Así que Jesús está diciendo, id y presentaos a los sacerdotes. Y en medio de ese caminar era que aquellos hombres iban a ver el milagro, porque es necesario en estos tiempos. Dios espera de nosotros. ¿Sabe qué quiere Dios? Obediencia. Y ahí Jesús estaba mandando a que ellos fueran y se presentaran al sacerdote. Allí no podían ellos razonar y decir, pero ¿cómo vamos a ir si nos va a encontrar en la misma condición? Lo que nos va a decir es, ¿qué vienen a hacer ustedes para acá? Si es que ustedes están enfermos. Pero sabe, más allá de ellos rechazar y ver la condición, naturalmente ellos pudieron ver más allá. Y hay momentos en nuestra vida donde Dios nos va a mandar a hacer algo en los cuales usted y yo nos tenemos que mover por fe, creyendo a lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Amén. Porque es por fe. El caminar con Dios es por fe. Y aquellos hombres creerían a la palabra que Jesús les estaba dando. Y qué importante en estos tiempos es nosotros poder creer a la palabra del Señor. Que usted y yo podamos creer a las promesas que Dios nos da a través de la Escritura. En la Biblia nosotros podemos encontrar promesas en las cuales, ¿sabe? Dios nos enseña que podemos ser sanados, en los cuales nosotros podemos confiar en Dios y saber de que en cualquier circunstancia Dios es fiel para ayudarnos. Así que aquellos hombres son enviados y aconteció que mientras ellos iban, dice la Escritura, que fueron limpiados. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Mientras ellos iban. La Escritura no nos dice si fue a los pocos minutos, a la hora. No sabemos el tiempo aproximado, pero mientras ellos caminaban, mientras aquel grupo, porque ninguno se quedó, se pusieron de acuerdo para obedecer a la palabra que Jesús estaba dando, dice la Escritura que en tanto ellos iban caminando, fueron limpiados. En tanto usted y yo caminamos con el Señor, milagros vamos a ver en nuestra vida, pero se necesita que caminemos en obediencia. Amén. ¿En obediencia a quién? Al hombre, no, a la palabra del Señor. Y es allí donde nosotros vamos a ser exitosos y vamos a ser bendecidos cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Muchas veces llegamos a los pies de Jesús y le decimos, Señor, yo necesito que tú me des este milagro. Y sabe que Dios lo puede hacer inmediatamente y muchas veces lo hace inmediatamente y nos vamos y nos olvidamos. Pero qué bueno cuando empezamos ese camino con Dios, cuando empezamos y somos obedientes, somos constantes, creemos a la palabra de Dios, porque allí entonces vamos a ver nuestro milagro. Mientras iban, fueron limpiados, y cuando ellos se vieron limpiados en el camino, pudieron verse uno al otro, ¿verdad? Cómo fue limpio, cómo su piel fue restaurada, cómo fueron cambiadas, porque es que la obra que Dios hace en nuestra vida es notoria. Amén. La obra que Dios hace, el cambio, la transformación, se refleja en nuestra vida. Y cuando ellos pudieron ver reflejado su milagro, lo que recibieron, la Escritura nos está diciendo que hubo uno de aquellos 10 hombres que volvió. Dice la Escritura, uno de ellos, viendo que había sido como sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y qué importante es que en el caminar con el Señor, que en ese proceso que nosotros vivimos en Dios, usted y yo aprendamos a ser personas agradecidas con el Señor. Hay personas que se dedican día a día a quejarse, ¿verdad? Si el sol está caliente, se quejan. Si llueve, se quejan. Si es en enero, se quejan. Si es en diciembre también. Y muchas veces el ser humano se acostumbra a ver cosas malas en su vida y no pone la mirada en las cosas que Dios le da, porque le aseguro que son más las bendiciones que nosotros recibimos día a día del Señor. Por eso que es importante aprender a ser agradecidos con Dios y que en este tiempo nosotros podamos disponer en nuestra vida ser agradecidos con Dios, que dejemos a un lado la queja
y seamos más agradecidos con aquel que nos llamó, nos salvó, nos limpió y nos rescató. Aquel hombre vio un milagro en su vida, pero él no se quedó solo con el milagro. Él sabía de dónde había salido aquel milagro. Y hoy en día es necesario que nosotros reflexionemos y miremos por qué hoy estamos aquí, por qué somos las personas que somos, lo que tenemos, hasta dónde hemos llegado y podamos recordar y decir verdaderamente que si hoy estoy de pie es porque Dios un día intervino en mi vida. Y podamos decir y hacer un par en nuestra vida y poder regresar al Señor y decirle gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en mi vida, por todo lo que he recibido, uno solo. Y ahí podemos ver el grado de gratitud que hay en el ser humano. Habían 10 hombres que habían estado sufriendo por mucho tiempo, pero hubo uno que decidió volver, que decidió ir donde estaba Jesús, y dice la Escritura, glorificando a Dios a gran voz. Y esa misma voz que él había levantado para clamar a Jesús y pedir un milagro, fue la misma voz que levantó para agradecer al Señor y para glorificarle. Déjeme decirle que si Dios hoy le tiene aquí, si Dios le tiene con vida, le tiene en pie, es para que glorifiquemos y exaltemos su nombre, para que demos gloria a Dios. Amén. Y qué bueno en esta hora poder glorificar a nuestro Dios. Él no solamente glorificó a Dios, sino que se postró rostro en tierra a los pies del Maestro, dándole gracias. Y dice la Escritura, y este era samaritano. Uno solo que era samaritano en aquel grupo. Los demás eran del pueblo de Israel, pero el samaritano fue agradecido con el Señor. Y yo creo que aquí hay un grupo en el cual somos agradecidos con Dios, sin importar la circunstancia, lo que hoy estemos viviendo, decidir estar siempre a los pies del Maestro. Aquel hombre volvió y estuvo postrado a los pies de Jesús y glorificaba su nombre. Y Jesús está diciendo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? Ellos siguieron caminando en obediencia a recibir su milagro y fueron a presentarse donde el sacerdote y pudieron ser restaurados a sus hogares, a su familia, a su empleo. Pero sabe, hubo un hombre que pudo decir, más allá del milagro, yo puedo ver la persona extraordinaria que es Jesucristo. Y qué bueno en estos tiempos nosotros poder ver más allá del milagro, la respuesta, la liberación que Dios puede hacer en nuestra vida y mirar a la persona de Cristo y decirle, cuán grande eres, Señor, y cuán grandes son tus obras y lo que tú haces en mi vida. Amén. Jesús está diciendo, ¿dónde están los 9? ¿Cuántas personas hoy en día no han recibido milagros, han recibido respuesta de parte de Dios, pero ellos se quedaron con el milagro? Ellos estaban interesados en recibir algo de Jesús, pero aquel hombre estaba interesado en conocer al que le dio el milagro. Y hoy Dios quiere que no solamente nos quedemos con el milagro, sino con aquel del cual proviene el milagro, el Dios Todopoderoso, porque Él es la fuente de vida. Amén. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjeros. Qué ejemplo para aquellas personas que estaban con Jesús y Jesús le está diciendo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que Dios hoy quiere traer a la humanidad, a usted que está allí conectado. Más que un milagro, Dios hoy quiere que el ser humano sea salvo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que es un buen tiempo para nosotros volvernos al Señor y podernos postrar a sus pies, poder reconocerle como el Señor de nuestra vida, aquel hombre que fue agradecido, que glorificó al Señor, que decidió estar a los pies de Jesús.
sabe que recibió un milagro más grande y fue la salvación en su vida. Y ese es el milagro más grande que nosotros hoy podemos recibir, la salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios está interesado en que seamos sanos. Dios lo puede hacer porque tenemos un Dios todopoderoso. Dios nos puede sanar, restaurar, ¿verdad? De cualquiera sea la enfermedad, pero Dios está más interesado en su alma, en nuestra alma, en donde hemos de pasar la eternidad, en que alcancemos salvación y vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque para eso vino. La Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios hoy quiere traer al ser humano, vida eterna, salvación en Él. Amén. ¿Y cuántos anhelamos que Cristo llene nuestra vida, ser salvos, recibirle en nuestro corazón? Y algo muy importante que nos dice la Escritura es: tu fe te ha salvado, no tus obras te han salvado, porque no es por obra, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Es por fe, es por gracia, es un regalo de parte de Dios. Así que la salvación es por fe. Solamente necesitamos un corazón dispuesto, que le crea al Señor, que le crea su palabra y que le pueda recibir en su corazón como el Señor y el Salvador personal de su vida. Así que en esta hora queremos orar. Yo le quiero invitar a que esté en pie, y usted que está allí conectado, si usted anhela recibir a Cristo en su corazón como su Señor, como su Salvador, yo le invito a que pueda repetir conmigo esta oración y decirle: Padre, en esta noche he escuchado tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, porque hoy sé que soy tu hijo. Padre, hoy te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Oramos por aquel que necesita un milagro, una sanidad, Señor. Hemos creído que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Así como sanaste a aquel grupo de 10 personas leprosas, tú lo puedes hacer hoy. Tú puedes sanar de diferentes enfermedades. Dios mío, cualquiera sea el padecimiento, hoy oramos para que sea usted sanando, trayendo libertad a la vida del ser humano. Oramos en esta hora, Señor, para que sea usted quitando toda lepra del pecado, limpiando y restaurando la vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está en este lugar,